Muy, pero muy buenas tardes a todos nuestros oyentes en cada rincón de la región, desde La Guajira hasta Bogotá, la parte del Tolima y hasta la parte del Valle del Cauca. Aquí comienza su programa favorito de actualización administrativa, Innovación en el Radar, un espacio creado por y para estudiantes de la SAT, donde hoy el Grupo E se ha tomado los micrófonos para poner sobre la mesa un tema que quema: la gestión de la cultura de la innovación en nuestro sector público. Yo soy Marlon González y hoy me acompañan tres pesos pesados: Nicolás, el cerebro de los datos; el compañero Carlos, que es el hombre de la práctica; y por supuesto nuestro indispensable compañero Germán, que es el abogado del diablo. Hola Marlon, ¿qué más? ¿Cómo estamos? Un saludo muy especial a todos. Hoy estamos preparados para que debatamos, porque mucho se habla de innovación, pero poco se ve en la ventana del ciudadano. Hoy les quiero decir algo: hay una gran fricción entre la teoría de la innovación y la pesada maquinaria estatal colombiana. Sí, señor, así es, así tal cual, compañero Germán. Hoy vamos a navegar por esas aguas profundas. Solo imaginen, compañeros, por un segundo que el Estado colombiano es un buque de carga gigantesco, uno de esos barcos pesados de acero de hace 50 años que lleva toneladas de burocracia encima, y de repente las corrientes del mundo cambian, surgen tormentas tecnológicas y ese buque tiene que moverse rápido para no hundirse. La pregunta del millón hoy es, compañeros, ¿qué hacemos? ¿Cómo construimos una lancha rápida, ágil y autónoma para explorar nuevas rutas, o intentamos desarmar el motor del buque en alta mar mientras seguimos navegando? Entonces, hoy hablaremos de co-creación, de los perfiles de los servidores que necesitamos a bordo de ese buque y de si esas oficinas modernas hoy en día con puff de colores son realmente útiles o solo cosmética. No se despeguen, queridos oyentes, que esto apenas arranca. Y para dar inicio a este importante encuentro, nuestro compañero Nicolás, para que Germán no nos gane en el debate tan rápido, danos hoy la base técnica, que eso es la co-creación que importa. Entonces, entremos en materia, porque el tiempo en la radio vuela. Nicolás. Sí, cómo no. Gracias, Marlon, por esta invitación tan importante y por hablar de temas que son muy representativos en el espacio de la administración pública y sobre todo poder aterrizar estas propuestas en la realidad, cómo se traducen esos resultados y esos productos para la ciudadanía, que finalmente es lo más importante. Recordemos pues entonces en el ámbito académico la propuesta de Santiago Amador en cuanto a la co-creación, que es la quinta condición para que exista y predomine la cultura innovadora. No solamente se trata de pedir una opinión, es involucrar realmente a proveedores y usuarios desde el proceso creativo hasta la implementación. Para eso él acude a la figura de Cristian Vasos, quien nos proporciona 7 pasos claves para llevarla a cabo. Entre ellos podemos hablar primero de enmarcar. Enmarcar es no más que otra cosa sino ponerle un marco de referencia y objetivos a la co-creación, el conocer. Alude a entender los retos y posibles soluciones propuestas por otros, así como la tercera, que refiere al alisar, la información que se ha tenido al momento, para posteriormente sintetizar, resumir los resultados de la co-creación y, una vez de ello, adelantar lo que es la posible solución o la realidad de esa solución, cómo se va a crear esa solución. Por penúltimo tenemos escalar, que refiere a ampliar el impacto y el alcance geográfico de los proyectos. Y por último, y lo más importante, que es afianzar y aprender en el conocimiento, cómo se incorporan esos aprendizajes a lo largo del proceso. Entonces, vemos pues cómo la teoría le aporta a la realidad, no solamente en un contexto disyuntivo, sino a la vez en un contexto complementario. Qué buen punto, compañero Nicolás. Por aterrizarlo de alguna forma para aquellos funcionarios que nos escuchan desde la alcaldía más lejana, desde Punta Gallinas, La Guajira, hasta el extremo sur de Colombia,
hasta el Amazonas. Queremos entender por qué no basta solo con pedir una opinión en una encuesta de satisfacción, sino más bien llevar y explicarnos que esos pasos de opinión que nos menciona Cristian Basso, que van desde enmarcar el reto hasta aprender de los errores, porque a mí me da una impresión de que estamos confundiendo participación con co-creación, y es donde el modelo tradicional nos engaña, compañeros. Entonces, partiendo de este punto de vista del compañero Nicolás, ¿qué nos dice nuestro compañero Carlos Guzmán? Hola a todos, soy Carlos Andrés Vega y empiezo con una idea que sinceramente cambia todo lo que hemos visto sobre la co-creación, porque durante años nos han enseñado que el ciudadano era un receptor, alguien que simplemente recibía servicios del Estado, pero eso ya no funciona. Hoy el ciudadano tiene que ser parte de un proceso, parte del diseño, de la implementación, incluso de la evaluación de las políticas públicas. Interesante, porque no es solo la participación por participar, sino que esto tiene una lógica y tiene una estructura. Se habla de 3 cosas claves, las 3 Cs: conexión, colaboración y co-creación. Y se tiene, o tenemos que empezar a pensar que tiene todo el sentido del mundo, porque no puedes construir soluciones para alguien sin que ese alguien entienda, pueda entender. Entonces, pero hay algo más profundo todavía. La co-creación también reduce el riesgo. Sí, el riesgo, porque cuando el ciudadano ayuda a construir la solución, es mucho más difícil que la rechace después. Esto genera algo así como una especie de propiedad compartida, como si dijera: esto también es mío. Y eso cambia completamente una relación que tenemos que cuidar, que es el Estado-ciudadano. Ahora, tampoco es que esto sea improvisado. Obviamente hay unas metodologías. De hecho, hay un proceso de 7 pasos que va desde entender el problema hasta aprender del resultado. Enmarcar, conocer, analizar, sintetizar, crear, escalar y aprender. O sea, esto es serio. Y aquí entra otro punto claro: la retroalimentación. Porque si el ciudadano no tiene canales para hablar, para opinar, para decir esto no funciona, entonces todo esto se cae. La innovación pública sin retroalimentación es puro discurso, Mario. Pues compañeros, suena muy bonito todo en el papel. Y escuchando a Nicolás y al compañero Carlos, yo digo que involucrar a todo el mundo en el Estado suele terminar en procesos lentos y burocráticos. Tengamos en cuenta varias cosas. Los funcionarios en Colombia, cierto, en la administración pública, de por sí sufre de pánico al hallazgo disciplinario. Me explico. Como ellos están pegados a unos manuales, cierto, digamos de que ellos prefieren generar unos procesos que ya están o que son tradicionales y que están cerrados, y por eso se arriesgan a co-crear y generar unas soluciones que sean innovadoras y de manera abierta. ¿A ustedes no les parece que es un riesgo mayor que un beneficio? Como siempre, compañero Germán, y yo ya lo he escuchado en otros escenarios de debate, siempre usted con su analogía de llevar todo a lo pragmático y de ser como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Pero yo le quiero compartir un comentario muy importante, y es lo siguiente: cuando nosotros vemos que en la realidad la teoría contribuye a la modelación que se puede generar en resultados pragmáticos, vemos hoy día cómo cuando los usuarios intervienen en las soluciones, es decir, parten de un modelo de co-creación, porque vienen desde los consumidores para el resto del público esa solución, es decir, ellos mismos formulan qué es lo que más va a beneficiar, lo cual genera un nivel mayor de aceptación, muy contrario a lo que es el modelo tradicional que nos plantea Germán. En el asunto disciplinario todo se circunscribe a una órbita burocrática e incluso muy beberiana, en el que el Estado está supeditado a unas normas específicas y por esa limitación es que queda maniatado y no puede desplegar todo y accionar. Sin embargo,
Con el modelo de co-creación vemos cómo se genera realmente una solución hacia los usuarios y cómo ésta puede ser recibida con beneplacencia. Asimismo, también tenemos en cuenta que para proponer un prototipo de solución de co-creación se deben cumplir al menos 5 parámetros, y si nosotros fuésemos consistentes y la aplicación de estos fuera rigurosa en nuestro sector, especialmente el público, de seguro tendría mucho éxito. Por ejemplo, debemos poner una prueba o poner a prueba realmente esa solución que pretendemos implementar. Probar más de una característica de la solución y no irnos a la vieja confiable, que es la única que como históricamente lo han hecho así, entonces nosotros repetimos los mismos errores de nuestros antepasados. Tercero, incluir criterios de evaluación, porque es que podemos hablar de muchas estrategias de gestión, pero si eso realmente no nos está impactando, no está generando ningún resultado o está agregando valor, pues realmente sería poco funcional. Y quiero cerrar con estos dos grandes aportes. También es necesario que esto se pueda probar con usuarios reales, no con pruebas pilotos o estereotipos, y mucho menos que esto no contribuya a la generación de aprendizajes, que es realmente lo que determina qué funciona y qué no, qué es obsoleto y qué no. Y eso me va a permitir adentrarme a otro tema mucho más importante, y es que esos perfiles de los que habla Germán, circunscritos a un manual de funciones que encasilla y limita al servidor público, inclusive puede generar el declinamiento de este. También debe considerarse hoy en día en la administración pública perfiles más amplios, como lo establece la sociología, la antropología, la ciencia de datos, el desarrollo de los software, los negocios, el marketing y la publicidad. Vemos pues entonces cómo se pueden generar servidores no solamente en el marco de la función pública, sino también experimentadores que se encarguen de testear diferentes tipos de escenarios para solucionar un problema, polinizadores que sean buenos conectando y articulando acciones y personas, atletas que sean incansables, solucionadores de problemas cuando se le presenta un reto y que realmente se sientan incentivados a recibir una bonificación adicional. Y, ¿por qué no?, también colaboradores, arquitectos de experiencia que se concentren en crear experiencias inolvidables, vivenciales a través de un espacio, de un producto, algo que realmente inmiscuya a la ciudadanía, generando así también diseñadores de escenario que siempre buscan formar y avivar los espacios de trabajo, narradores solares, como lo son los cuenteros, que capturan aquellos imaginarios que existen en cada una de las comunidades indígenas de acá del país, o en aquellas comunidades que también se abastecen de otros territorios fronterizos. Con eso, quiero dar espacio también, Germán, para que usted reflexione y suscite sobre estos aportes que nos generan la co-creación. Profundo, pero no me le pegue tan duro con el látigo. Ahora, ¿qué tal si, compañero Nicolás, te lo cambio de ángulo? Porque, siguiendo mi discurso anterior, pues, todo no dependería solo del ciudadano, también dependería, tal cual como tú lo dijiste, del servidor público. Y aquí hay una verdad incómoda y que incomoda. No todos están preparados para innovar. Innovar no es seguir instrucciones, innovar es cuestionar, es observar, es experimentar. Se habla de perfiles específicos, personas que conectan ideas, que preguntan, que salen al terreno, que se atreven a probar nuevas cosas. Y algo que me parece brutal, no existe solo un tipo de innovación o de innovador. Hay roles, el que observa, el que conecta, el que crea, el que ejecuta. Porque si todos piensan igual, en realidad no estaríamos ante una innovación. Y aquí aparece una figura que me gusta mucho, y es el intraemprendedor público. Ese funcionario que no espera que le digan qué hacer, sino que propone, que arriesga, que mueve. Ese es el que realmente transforma las instituciones, pero claro, eso nos lleva a otro. Se nos fue la señal del compañero Carlos. En sintonía, compañero. Bueno, un breve tema técnico ahí de audio. Compañero Carlos, retomamos.
Bueno, mientras el compañero Carlos revisa la cuestión técnica de su audio, yo sí quiero complementar mucho el aspecto en el que menciona Carlos en cuanto a la transdisciplinariedad en el servicio público y no una sola limitante por parte de la vertiente que actualmente rige la nueva administración pública, ¿sí? En este momento no he podido terminar de culminar la intervención de Carlos, pero miremos si ya nuevamente está con nosotros para poder seguir con este amplio debate. Claro que sí, compañero Nicolás. Nuestro compañero Carlos en sintonía. Bueno, tenemos unas pequeñas dificultades técnicas en audio de nuestro compañero, pero aquí lo estamos esperando, él ya no demora en empezar. Por lo tanto, yo quiero dar un aplauso muy grande y muy importante a estos análisis tan profundos que desde la parte técnica, desde la parte práctica y desde la parte escéptica se han hecho aportes a este debate tan importante en lo que tiene que ver en la innovación pública. Pero ojo, compañeros, para co-crear no solo necesitamos metodologías, necesitamos ser gente con un chip diferente. A veces pensamos que en la oficina solo necesitamos al que hace caso y cumple el manual, pero por lo menos nuestro autor Tom Kelly menciona perfiles como el antropólogo que ensucia los zapatos en la calle, o aquel polinizador que conecta ideas, o el cuentero que nos vende la visión. Pero mientras nuestro compañero Carlos ingresa, yo quiero añadirle Qué pena, Marlon, yo lo interrumpo, hombre, yo quiero insistir en algo, qué pena que lo interrumpa. Yo me hago la siguiente pregunta, porque yo digo pues que los compañeros hablan, ¿cierto?, sobre el tema de los funcionarios y el tema del cumplimiento de manuales. Y la pregunta que yo me hago es ¿y si mi jefe es un implementador puro que solo quiere seguir los manuales? Tengamos en cuenta que en Colombia los manuales de funciones y de competencias laborales son extremadamente rígidos y exigen títulos tradicionales. Ustedes ahorita hablaban del antropólogo y hablaban pues tema de sociología y todo eso, pero es que en los manuales está especificado qué profesión se debe tener para tener un cargo, ¿cierto? Como el abogado, un administrador, un ingeniero, etc. ¿Esto qué genera como resultado? Que la innovación en las entidades territoriales, llámese en alcaldías, gobernaciones, suelen depender exclusivamente de contratistas. ¿En qué sentido? Por lo que yo decía ahora, el funcionario público se apega a estos manuales y se vuelve rígidos, les da miedo innovar. Y digamos que de una u otra forma pues son los contratistas que les queda aún muchísimo más fácil generar estos temas de innovación, pero aquí se genera un problema, y es que cuando los contratos terminan, la capacidad de innovar de una entidad se puede esfumar de la entidad, porque digamos que a los que le queda muchísimo más fácil de generar estos procesos de innovación serían a los contratistas o los que presentan esos contratos de prestación de servicio, lo que llamamos OPS. Claro. Importante aporte de nuestro compañero Germán. Desafortunadamente hoy en lo público se ve en esta, se ve esta modalidad pues, de contratación que es legal en el tema de las OPS y todo, pero más allá de analizar como este cumplimiento manuales, yo quiero agregarle un picante a todo este debate, a todos estos temas tan importantes que estamos abordando nosotros hoy. Pero quiero hacer una pregunta. Sí, señor, lo escucho. Pero antes de que se vaya con esa dinamita, veo que ya el compañero Carlos está nuevamente acá con nosotros. Dejemos que pueda llegar a buen término su argumento. En nuestra innovación al radar, nuevamente nuestro compañero Carlos nos comentaba, compañero. Sí, claro. Bueno, para responder la pregunta del compañero en relación al tema del tema cuadriculado de los manuales de funciones y en relación a cómo sería todo el tema de innovar, hay que decir una verdad pues que incomoda. Pues un primer punto es de que no todos están preparados para innovar, porque innovar no es seguir instrucciones, innovar es cuestionar, es observar, es experimentar. Claramente se habla de perfiles específicos de personas que conectan ideas, que preguntan, que salen al terreno, que se atreven a probar cosas nuevas. Y hay algo que me parece brutal, es que no existe un solo tipo de innovación ni de innovador. Entonces, tal cual,
Aterrizando la pregunta del compañero, pues podemos decir que hay roles: el que observa, el que conecta, el que crea, el que ejecuta. Porque si todos pensábamos igual, pues en realidad sencillamente no hubiera innovación. Y es aquí donde aparece una figura que siempre me ha gustado mucho relacionar en todas las conferencias donde voy, y es el tema del intraemprendedor público. Es ese funcionario que no espera que le digan qué hacer, sino que propone, que se arriesga, que se mueve. Ese es el que realmente transforma las instituciones, es ese funcionario, ese gestor de cambio. Pero claro, eso nos lleva a otro punto: el liderazgo. Porque aquí no se necesitan jefes, se necesitan líderes. Líderes con empatía, líderes que conozcan la visión de la institución, que conozcan la misión, con la capacidad de entender al ciudadano, no desde el escritorio, sino desde la realidad. Espero haberle contestado. Marlon, te dejo la... Claro, importante respuesta a lo que mencionaba el compañero Germán. No sé si nuestro compañero Germán quiera opinar algo respecto a esta intervención del compañero Carlos, o le agrego un picante a este debate el día de hoy. Agrega el picante para que continuemos con el debate. Bueno, listo. Yo quiero partir del hecho de qué sirve tener un funcionario súper motivado, es decir, un arquitecto de experiencias, si lo sentamos en un cubículo gris de los años 80, donde ni siquiera puede ver a su compañero. ¿De qué nos serviría eso? La literatura hoy en día nos dice que el diseño del espacio modifica la dinámica de cómo nos relacionamos. Entonces, en base a esta teoría, ¿es el espacio físico una herramienta metodológica o es solo un capricho de este arquitecto? Cuéntenos, compañeros, qué opinan sobre este pequeño picante que le agregamos a este debate el día de hoy sobre los servidores públicos. Bueno, compañero, yo pienso que eso daría directamente a la pregunta fundamental que deberíamos hacernos para nuestros audioescuchas, y es: ¿dónde ocurre la innovación? Porque uno pensaría que es en una oficina, de estas oficinas modernas con colores, con muebles bonitos, pero no. El espacio de decoración es herramienta, y aquí es donde aparecen los llamados laboratorios de gobiernos, espacios donde se rompe la lógica tradicional, menos jerárquica, más colaboración, más libertad, para probar, para equivocarse, para aprender. Y hay ideas incluso más disruptivas, por ejemplo, transformar las oficinas públicas en algo parecido a una Apple Store, es decir, con filas eternas, sin papel innecesario, con enfoque en el usuario. Imagínense, eso en el sector público. También están los llamados Living Labs, es decir, espacios donde se simulan situaciones reales para probar soluciones antes de implementarlas. O sea, ya no se lanzaría una política al aire si no se aprueba, si no se ajusta, si no se valida. Compañeros, yo quería decirles algo. Tengamos en cuenta que la innovación en el sector público suele ser vista como una auditoría en potencia, no como un aprendizaje. Es muy bonito todo lo que ustedes están manifestando, pero tengan en cuenta algo. Para los entes de control fiscal y la opinión pública en general, intervenir en rediseñar oficinas públicas con mobiliario inflexible, como ustedes lo están manifestando, con puff, con tableros interactivos, digamos de que eso suele considerarse como un gasto suntuario o un despilfarro. Digamos que eso no está bien visto. Es muy difícil justificar el rediseño del espacio público como una inversión metodológica en las alcaldías, en las gobernaciones o cualquier entidad pública que sufren de desfinanciamiento en sus rubros de funcionamiento. Recordemos de que las oficinas del Estado, las dependencias del Estado, las entidades mantienen en austeridad el gasto. Miren lo que pasó en el Reino Unido. Hay un caso que allá sucedió donde una entidad, una empresa estatal tuvo que separarse del Estado y volverse una empresa mixta para poder experimentar con agilidad sin tener que esperar 3 meses a que un viceministro le aprobara un formulario para poder sacar adelante el proceso. Entonces eso es lo que
también se debe tener en cuenta, ¿no? Que todos estos procesos burocráticos también pues dificultan el accionar y el funcionamiento de las mismas entidades. Claro. Pues, claro. pues aquí lo que entonces nos haríamos entonces sería una pregunta que sería entonces cómo podíamos innovar sin miedo de que después llegue la auditoría y nos sancione. Y la respuesta es clara, es no hacerla de manera improvisada, sino que fundamentada desde el principio de la eficiencia y de la eficacia, porque el Estado, y esto hay que decirlo claro, no existe para cumplir trámites, sino que existe para resolver problemas reales. Y de ahí, pues, todo cambia y pues el enfoque tiene que asumirse a esa nueva realidad. Cuando uno entiende la eficacia y entiende la función pública, no se mide solo por si cumpliste el procedimiento, sino por si lograste el resultado de lo que la gente necesitaba. Entonces, innovar es desviarse, ¿no? ¿Sería eso lo que se diría? No, más bien innovar sería, innovar bien hecho es cumplir mejor. Ahora, claro, existe un miedo, porque hay una cultura aislada donde muchas veces el funcionario siente que es más seguro no hacer nada que intentar algo distinto, y eso es grave. Entonces por esto el Estado no se arraiga. El Estado que se estanca es un Estado que se desconecta completamente de la sociedad. Entonces, innovar bajo el principio de la eficacia, de la eficiencia, implica tres cosas muy concretas, que son, primero, tener una claridad de propósito. Si la decisión mejora el servicio al ciudadano, ya tienes un punto de partida sólido. Lo segundo sería documentar todo lo que se haga, debe quedar trazado, explicado, justificado, y la innovación pues no puede ser informal y tiene que ser defendible. Y lo tercero sería actuar con razonabilidad, que lo que hagas tenga lógica proporcional y que no sea un capricho. Cuando eso existe, la auditoría pues deja de ser un enemigo y se convierte en un control que valida y que más bien da actos de mejora. Ahora, ¿por qué la pregunta debería hacerse si un auditor en realidad es usted? Y la pregunta que tiene que hacer ellos es, ¿usted siguió exactamente el mismo camino de siempre? La pregunta es, ¿usted logró el objetivo público de manera adecuada, transparente y justificada? Pues pensaría que ahí todo cambia. Marlon. Qué temas tan interesantes, qué debate tan profundo. Aquí vemos unos dilemas controvertidos. Esperamos que todos nuestros oyentes y ojalá las entidades territoriales nos estén hoy sintonizando. Este debate es muy importante. En este dilema controvertido que estamos escuchando hoy, yo entraría a mirar esos laboratorios autónomos o integrados. Digamos que es importante estamos llegando a ese segmento importante que todos estábamos esperando en este punto del debate. Yo lo llamaría punto de ebullición. Aquí es donde todos nosotros, en esa lancha rápida que enfrenta al buque. Entonces tenemos todos estos modelos opuestos en el mundo. Por un lado, el behavioral East Team del Reino Unido. Bueno, parece ser que nuestro compañero Marlon presenta inconvenientes con el audio. Mientras tanto, y para irle dando cierre a esta nutrida conversación entre ustedes, colegas, quiero suscitar una breve pregunta y es la siguiente. ¿Realmente las personas que se presentan hacia los cargos del Estado lo hacen con qué tipo de vocación o sentido? Y eso me lleva a plantearme que el Estado, antes de plantearse temas inherentes al servicio público, como son los conocimientos básicos y los aspectos propios que debe tener en el desempeño de un empleo, debe cuestionar también el ser humano y su esencia de cuál es la vocación y hacia dónde quiere inclinar el servicio altruista al que pueda llegar a contribuir a la comunidad. Porque vemos pues como lo ponía Tuneris, uno de los autores, en los que decía que las unidades de innovación nacen entre sí por el conflicto entre estructuras antiguas y nuevas necesidades de aprendizaje. Y una de las nuevas necesidades de aprendizaje es necesariamente que nosotros, como ciudadanos, previamente a presentarnos a un concurso de méritos, y este es nuestro propósito, podamos saber identificar
cuál es aquella entidad y aquel perfil en el que realmente yo podría desenvolverme para desempeñar. Porque si yo llego y no tengo una afinidad con el cargo en el que yo me voy a desenvolver, por ejemplo, si yo estudio para trabajar con el Ministerio de Defensa en sus Fuerzas Armadas, pero yo realmente no me siento a gusto cargando un fusil, estando en una zona comunitaria expuesto porque estoy defendiendo la vida de las demás personas, de verdad no debo darle cabida a eso, sino a otra persona que quiera en sí aportar y complementar desde ese punto de vista. Y de seguro eso llevaría mucho más a que la gente actuara racionalmente al momento de presentarse a un concurso, y de seguro las entidades públicas tendrán una mejor efectividad en el desarrollo de sus funciones. Claro, así es, compañero. Y es que esa pregunta realmente esconde un fondo, es muy profunda. Entonces, volvemos a retomar la pregunta: ¿con qué vocación o sentido llega realmente una persona al servicio público? Y pues a esto pues no llegaríamos a una sola respuesta. Pero si uno se basa en lo que muestran los perfiles reales, las personas que llegan o que terminan destacándose comparten algo muy en particular, y no es solo la vocación del servicio, sino es una vocación inquieta. Son personas asociadas que conectan ideas, ideas que pueden ser inquisitivas, que preguntan y no se quedan con la primera respuesta. Son personas observadoras que entienden la realidad más allá del escritorio. Son sociales que interactúan, que son experimentadoras, que se atreven a probar, que no son nada pasivas. Y aquí hay algo clave. Y esa situación clave es que no todos llegan así, pero los que innovan sí se comportan así. Ahora, tampoco es que todos hagan lo mismo. Dentro del servicio público, pues claramente existen distintos roles. El que analiza al ciudadano como un antropólogo, el que conecta ideas como un polinizador. Y es importante porque la innovación no depende de una sola persona, sino de equipos. Equipos donde hay quien genera ideas, quien organiza, quien las mejora, quien las ejecuta. Y finalmente, esto es lo que hace de que se le quite, digamos, que el palo a la rueda y que las cosas empiecen a andar. Entonces, compañeros, no sé si Marlon tendrá al final una conclusión alrededor de todo esto bello que hemos hablado, pero que lastimosamente ya estamos llegando prácticamente a nuestro final. Por supuesto, compañero Carlos. Compañeros, no me convence mucho los aportes de los compañeros. Aunque sí quiero decirles que de cierta forma acepto que el modelo vertical que ha existido, el del que mando yo y tú obedeces, digamos que ya está muerto. Y digamos que ahora pues la iniciativa propia que ustedes tanto hablan los servidores públicos es válida. Pero digamos, tengamos en cuenta pues que en Colombia las unidades de innovación, los centros, los laboratorios, rara vez gozan de autonomía. Y el modelo financiero mixto que menciona Amador, al ser estas entidades pues dependientes al 100% de su presupuesto, digamos de que las hace a estas entidades vulnerables a los cambios de gobierno, ¿cierto? Recordemos que cada 4 años hay cambios de gobierno y eso puede dificultar. Hablemos en el espacio local. Si el nuevo alcalde o un gobernador, ¿cierto?, no pone la innovación en su plan de desarrollo, ese laboratorio desaparece como tal. Yo diría que sin esquemas jurídicos y financieros independientes, estas unidades son más estratégicas de relaciones públicas de un gobierno de turno que verdaderos motores de transformación estatal a largo plazo. Entonces, en síntesis, el documento de Amador es un deber ser, ¿cierto?, que puede ser excelente, o ese buque ideal como lo han venido ustedes planteando, pero ignora en la práctica colombiana que la gestión de la innovación no es solamente un problema cultural, sino que también es una batalla jurídica, fiscal y laboral constante. Es correcto, compañero Germán. Yo quiero agregar algo sobre el tema de la vocación del servicio público. Pues digamos que suele tradicionalmente entenderse como esa inclinación hacia el bienestar común y ese compromiso ético que se tiene con la sociedad, ¿no? Todos estos elementos sirven, por supuesto, de base para esos modelos de innovación que estamos hoy proponiendo en este debate. Antes de concluir y dar cierre a este importante debate del día de hoy, compañeros, ¿algo más para agregar?
o concluimos y cerramos este debate y para nuestros oyentes de innovación en el radar? Sí, la conclusión es que no nos pudimos poner de acuerdo, pero sin embargo todas las opiniones son respetables en sentido de que tienen un marco y una situación lógica para su sustento. Perfecto, muy bien. Entonces, qué excelente este debate el día de hoy, qué intensidad hemos tenido hoy sobre la innovación pública en nuestro radar de innovación. Se nos acaba, por supuesto, el tiempo, queridos oyentes. Espero que este debate haya servido para muchos de nuestros oyentes y ojalá aquellos servidores públicos y entidades territoriales que nos estuvieran escuchando, pues les sirva para su diario, para ejercer sus labores diarias. Quiero que nos vayamos, digamos, ya cerrando, digamos, este debate, primero con la cocreación, que bueno, no es un lujo, es gestión de riesgo. Si el ciudadano ayuda a construir la solución, pues es el copropietario, ¿no? Y no nos vamos a destrozar en redes si algo falla, o nos va a ayudar a mejorarlo. Y segundo, identifiquen pues sus perfiles, no todos tenemos que ser experimentadores, también necesitamos tener optimizadores e implementadores que den orden al caos. Tercero, el espacio físico importa si quieren que la gente piense fuera de la caja. Sáquenlos de la caja, de tabla, de la caja. Y por último, la decisión entre lanza rápida o motor interno, pues va a depender siempre de qué tan dispuestos estemos todos a fallar para aprender. Entonces, muchas gracias, compañero Nicolás, compañero Carlos y al siempre crítico compañero Germán, que en este banquete de ideas, en esta disparidad de comentarios, hoy hemos surgido en este debate de innovación pública. Gracias a ustedes, a nuestra audiencia, por sintonizar la emisora que pone la innovación en su radar. No olviden consultar los materiales de Santiago Amador y seguirnos en nuestras redes sociales de la SAS. Un abrazo paternal y sigan innovando, que el buque no se mueve solo. Muchas gracias, compañeros y estimados oyentes. Complacido con la invitación, compañero Marlon, compañero Nicolás, compañero Germán. Muy amables por su espacio y su invitación, compañeros. Un feliz resto de noche a nuestros radio oyentes.